Ok, estamos grabando. Doy introducción entonces al equipo 2 del grupo 52 para que nos muestren qué han preparado para los ejercicios de costos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 2 del SE52. Seguiremos con la teoría tradicional de costos. Presentaremos el ejercicio C.2. Los integrantes de este equipo somos Emily Sofía Antonia Bendaño, Itzel Marisol Martínez, Javier Santiago y Ricardo Ariel. Tenemos una pequeña introducción. Bueno, para comprender el ejercicio debemos de partir del concepto de función de costos, que es definido por Kutsoyanis como funciones derivadas. Afirma que se les deduce de la función de producción que describe los métodos de producción eficientes de los que se dispone en un momento cualquiera. Esto quiere decir que es una relación matemática entre el nivel de producción y los costos que le implica generarla. Está compuesto básicamente por los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la producción, por lo que al graficarlos permanecen como una línea recta en la gráfica. Un ejemplo de estos podría ser la renta del lugar en el que se produce, mientras que los costos variables sí dependen de la producción, y un ejemplo de estos es la cantidad de material que se adquiere para poder producir. La siguiente, compañera, por favor. Bueno, antes de entrar en lo que es el ejercicio, queremos retroalimentar, por igual el hecho de que ya se acerca el examen, y son unos conceptos que nos servirán a lo largo de nuestro ejercicio. Tenemos lo que es el costo total, el costo marginal, el costo medio total y el costo variable. ¿Alguien tiene alguna definición de lo que es el costo total? ¿Alguien nos podría ayudar con una pequeña idea de qué es el costo total? ¿O los elegimos? Elígelo. Bueno, ya me ganaron, ¿no? No, vas Alejandro, vas. Ok, yo tengo, el costo total es la suma de los costos fijos y los costos variables. Por tanto, los tres tipos de costos son costos fijos de los... bueno, nada más sería eso, ¿no? Sería la suma de los costos fijos y los costos variables, ¿no? Exacto, compañero. Es la suma del costo variable total más el costo fijo total. Este tipo de costo tiene una curva en forma de S invertida. ¿Qué quiere decir esto del costo total? Bueno, en la vida real podríamos decirlo, quiere decir que es la sumatoria de todos los gastos de una empresa que son necesarios para llevar a cabo su actividad económica. Esto es independientemente de que, bueno, que dependan o no del volumen de una producción. Ahora, para el costo marginal, ¿alguien también nos podría ayudar? ¿O elegimos? Bueno, Aarón, ¿crees que nos puedes ayudar con la definición de costo marginal? Voy. Es lo que varía por una pieza más de producción, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, es el cambio en el costo total resultante de un cambio unitario en la producción. Su curva tiene la forma de U. El coste marginal es el coste al que se enfrentará pues una empresa, ¿no? Al momento de producir una unidad más de algo. Al decir que su curva tiene forma de U, podemos también decir que es la forma de una parábola cóncava, como consecuencia de la ley de rendimientos decrecientes. Ay. Bueno, la siguiente definición es el costo medio total, igual, siguiendo con la misma dinámica del pasado. ¿Alguien nos puede ayudar, de favor? Costo medio total. ¿No? Pues es el costo total que es por unidad de producción, ¿no? O algo así. Sí, prácticamente es eso. Mide el costo total por unidad de producción y su curva tiene una forma de U.
El medio costo total se define como el costo total dividido por el número de unidades producidas. Esto quiere decir que es la medida del coste de cada unidad producida. El siguiente concepto es el costo variable total. ¿Alguien tiene así una idea? ¿No? Ah, ¿qué escojo? ¿Nadie? Es cuando, bueno, según yo tengo entendido, cuando varían los costos, cuando se altera el volumen de la producción, o sea, cuánto se produce de X. Ajá, son cuando no son fijos el volumen de producción, los costos crecientes tienen la forma de una S invertida. Los costos variables es el gasto que fluctúa la proporción activada generada por la empresa. Depende de las variaciones que afecten el volumen de producción. Exacto, o sea, no es, o sea, depende más que nada de la producción. Y ya la siguiente son los conceptos que vamos a... Bueno, ahora vamos con el planteamiento del problema. Nos dan una función de costo que es 9 cuartos de x al cubo menos 675 medios de x cuadrada más 18.675x. CT es el costo total y x es la cantidad producida de toneladas de acero. Bueno, este ejercicio tiene 10 puntos. Muchos puntos parecen trabalenguas porque se repiten mucho las palabras, pero espero que con las explicaciones que les demos les queden bastante claro. En el primero tenemos que derivar la función de costo medio total y obtener el costo marginal, la función de costo marginal. En el punto 2 tenemos que contestar cuál es la cantidad producida que corresponde al costo marginal mínimo. En el punto 3, ¿cuál es el costo marginal mínimo? El siguiente es, ¿cuál es el costo total que corresponde al costo marginal mínimo? ¿Cuál es la cantidad producida que corresponde al costo medio total mínimo? ¿Cuál es el costo medio total mínimo? ¿Cuál es el costo total que corresponde al costo medio total mínimo? ¿Y cuál es el costo marginal que corresponde a la producción del costo medio total mínimo? ¿Y qué relación confirma este resultado? Así. ¿Le cambias, por favor? Ay, ¿sí se fue o soy el único que no la está viendo? No, sí, al parecer se le fue el internet fue. a la que está proyectando. ¿Alguien Entonces, más tiene la presentación para que puedan sí, proyectar? yo la comparto entonces. No, ya la siguiente. Bueno, en el punto 1 nos pide encontrar el costo medio total y el costo marginal. Para el costo medio total, como ya habíamos definido, es el costo entre número de producción. Entonces sería la función de costo entre X, es esta función que tenemos aquí, esta fórmula. Entonces tenemos que es algo bastante sencillo, 9 cuartos de X al cubo menos 675 medios de X cuadrada más 18.675 X. Ahí. Entonces todo esto solo hay que dividirlo entre X y obtenemos el resultado que es este de aquí. O sea, solo hay que, pues como decimos normalmente, cancelar una X, ¿no? Ese es el costo medio total.
Ok, ¿cuál es la única restricción que tenemos para poder hacer esa división, Ricardo? Que no sea indeterminado, ¿no? O sea que, No sea 0 sobre 0. bueno, que no sea, con que sea 0 abajo ya, pero si es 0 Ok. sobre 0 todavía peor. Sí. Bueno, este es para el costo medio total. Para el costo marginal, tenemos que hacer derivar con respecto de X la función de costo total. ¿Me quieren ayudar con la derivada? No sé, Alejandra, ¿me dices cuál sería la derivada del costo total? Es esta. ¿Te digo cuál es la derivada de todo eso? Sí, por favor. Pues la que tenemos marcada en la parte de abajo, ¿no? Sí. Bueno, pero el punto era como ir haciéndolo todos a la par, por si nos perdíamos o algo. O sea, sí está bastante sencillo. ¿Quieres que te la vaya diciendo? Sí, por favor. Ok. Paso por paso. ¿Cómo? Ajá, la derivada de esta, para ir escribiéndola como... Ah, ok, sería 9/4 de x3. Ajá. Ay, pero no entendí, ¿te digo la de arriba y te la derivo o ya la derivada? No, bueno, ya, o sea, si quieres ya hay que saltar ese paso. O sea, el punto era como o sea, solo tenemos que derivar esta de aquí, para obtener el costo total. Y ya. Bueno, el siguiente, si quieres. Sí, si todo el mundo está claro en derivados, es así de sencillo, ¿no? Sí, Yo sí, sí. espero que sí, todo el mundo esté claro y sí, Sí, avanzamos. porque o sea, es una bastante sencilla, o sea, ni siquiera es como regla de cadena o algo así. Exacto. Luego, en el punto 2, nos pide la cantidad del costo marginal mínimo. Aquí vamos a usar los conceptos que vimos en cálculo diferencial de máximos y mínimos. Entonces, para encontrar el mínimo, primero tenemos que la derivada de la función de costo marginal que tenemos, que esa ya no es esta de aquí, es la de 27/4 de x cuadrada, la que teníamos en la anterior, que es esta, la tenemos que encontrar, que igualar a 0, perdón. Entonces, pues bueno, vamos haciendo una serie de despejes hasta llegar a este resultado que nos da que x es igual a 50. Ahí sí te voy a detener un poquito, Ricardo. ¿Por qué cuando yo quiero encontrar un costo marginal mínimo, que en fondo es una derivada, yo igualo a 0? ¿Por qué a 0? Es igual a 0, bueno, en cálculo se hacía a 0, porque allí encontrábamos un punto, que en este punto todavía no sabemos si es máximo o es mínimo, pero es un punto me parece que se llama de inflexión. Bueno, le quiero ayudar un poco a mi compañero. Eso le íbamos a explicar más adelante, profe, pero bueno. Como el costo, como en este caso, como el costo marginal es mínimo, corresponde al punto más bajo de la curva en la que la pendiente es igual a 0. Y la cantidad producida a la que este costo corresponde se obtiene derivando su función respecto a x e igualando a 0. Exacto, es justo por eso, por la pendiente, porque la pendiente en los puntos mínimos o en los puntos máximos es paralela al eje X. Y cuando la pendiente es paralela al eje X, pues se dice que tiene valor 0. Por eso cuando uno le pone este número 0, automáticamente te ubicas o en un mínimo o en un máximo. En este caso, tal cual como decía Emily, como yo sé que la curva tiene una forma de U, entonces yo sé que si encuentro algún lugar donde la pendiente sea paralela al eje X, necesariamente va a ser el costo mínimo. Entonces, por eso es que en este caso, ya con solamente igualar a 0, me puede dar resultado. De hecho, no las ganó esa pregunta, la íbamos a hacer para los compañeros, pero... Pues perdón, ya. La próxima me callo, y entonces les dejo a ustedes. No es cierto, profe. Continúen. Bueno, y en el caso de que quisiéramos comprobar que en efecto es un mínimo,
podríamos hacer la segunda derivada de esta función. Y solo nos quedaría 27 medios. Y es mayor a 0, por lo tanto sí cumple que es un mínimo. Y para el costo marginal mínimo, ya obtenerlo tal cual en el punto en el que nos pide, sustituimos la X que obtuvimos en la función de costo marginal original. Y nos da este resultado de abajo, que es 1800. Solo es sustituir la X bueno, cada que aparezca la X. Listo. Bueno, para esta seguimos teniendo la misma función de costo total, pero aquí vamos a hacer un reemplazo. Si reemplazamos X igual a 50, y si alguno se llega a preguntar por qué se reemplaza, bueno, la respuesta es porque esa es la cantidad producida que corresponde al costo marginal mínimo, como ya lo explicó anteriormente mi compañero en el punto 2.2. Ese X igual a 50 se reemplazará en la función de costo, o sea, en la que tenemos hasta arriba, en la función de costo total para obtener el costo total que corresponde al costo marginal mínimo. Tenemos nuestra función de costo total, que es 9 cuartos de X al cubo menos 675 medios de X cuadrada más 18.675X. Aquí lo único que vamos a hacer, como lo pueden ver, es reemplazar el 50. 9 cuartos por 50 al cubo nos da 281.250 menos 675 medios por 50 al cuadrado, que nos da 843.750 más 18.675 por 50, que nos da 933.750. Eso, bueno, haciendo las operaciones correspondientes, 281.250 menos 843.750 más 933.750 nos da una cantidad de 371.250, que es el costo total que corresponde al costo marginal mínimo. Ahora, para el ejercicio 2.5 nos pide cuál es la cantidad producida que corresponde al costo medio total mínimo. Lo mismo que se hizo en el ejercicio 2.2, solo que aquí pues vamos a utilizar la ecuación de costo medio total. Aquí iba la pregunta, pero bueno, delta del costo medio total sobre delta de X es igual a delta de la ecuación de costo medio total, que es 9 cuartos de X cuadrada menos 675 medios de X más 18.675 sobre delta de X es igual a 0. Lo repetimos otra vez. Como el costo medio mínimo corresponde al punto más bajo de la curva en el que la pendiente pues es igual a 0, la cantidad producida que corresponde a este costo se obtiene derivando su función respecto a X e igualando a 0. Aquí lo que procede pues es derivar, ¿no? Al derivar tenemos la derivada de 9 cuartos de X cuadrada es 9 medios. Menos la derivada de 675 medios de X, que es 675 medios, que equivale a 337.5, más la derivada de una constante, sabemos que es igual a 0, por lo tanto queda así. 9 medios de X menos 337.5 igual a 0. Esto lo que vamos a hacer, pues ahora sí que es despejar para encontrar el valor de X, que es igual a la cantidad producida. Tenemos X es igual a 337.5 sobre 9 medios. Tenemos que X es igual a 75. Como ya vimos en nuestro curso de cálculo también, y justo ahorita lo estábamos retomando con el profe, un punto es mínimo cuando este es mayor a 0. Al calcularlo en la segunda derivada, tenemos que aquí la segunda derivada en esta ecuación resulta de, la primera derivada fue 9 medios de X menos 675 medios, su segunda derivada va a ser 9 medios. 9 entre 2 nos da un resultado de 4.5. Como 4.5 es mayor a 0, comprobamos que efectivamente este es un punto mínimo. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿No? Parece que no, pero está bastante claro, ¿eh? Entonces, ¿seguimos? Yo digo, igual recuerden que si hay dudas no hay ningún problema, podemos volver y lo podemos explicar con otras palabras. Recuerden que la idea es que entendamos bien la lógica de los ejercicios. Me gusta mucho esta transición que está haciendo el equipo entre el concepto y las herramientas matemáticas. Eso ayuda mucho y creo que les puede ayudar también mucho para el examen del viernes. Entonces, de verdad que si tienen dudas, anímense a preguntar. Y si no, pues continuamos. Bueno, retomando la explicación pasada de mi compañera, para el punto 2.6 en el que debemos calcular el costo medio total mínimo, vamos a reemplazar X, la X que obtuvimos en el punto anterior, en la función de costo medio total para obtener el costo medio mínimo. Y sabemos que X es igual a 75. Entonces, en donde tendría mis X, que sería aquí, vamos a multiplicar primero por partes. Entonces tenemos que 94 medios por 75 al cuadrado es igual a 12.656.75. Y aquí tenemos que 675 medios por 75, que era una X anterior, es igual a 25.312.5. Y pues este se queda así porque no tiene ninguna X. Entonces nada más restamos y sumamos y tenemos que 12.656.25 menos 25.312.5 más 18.675 es igual a 6.018.75, que es el costo medio total mínimo. Y para calcular el punto 2.7, que es este de acá abajo, vamos a determinar cuál es el costo total que corresponde al costo medio total mínimo. Igual, tenemos aquí en donde están todos los 75. Esto, bueno, lo podremos hacer de dos formas, pero vamos a empezar por la de la sustitución, que, bueno, vamos a utilizar la cantidad producida que corresponde al costo medio total mínimo, que es X igual a 75 en la función de costo total. Primero tenemos que 9 cuartos por 75 al cubo es igual a 949.218.75. Ahora, en este que sigue, tenemos que 675 medios por 75 al cuadrado es igual a 1.098.437.5. Y en este, que si teníamos una X para sustituir, tenemos que es igual a 1.400.625. Entonces tenemos que 949.218, resultado de aquí, .75, menos nuestro resultado de aquí, que es 1.898.437.5, más nuestro resultado de aquí, que es 1.400.625, es igual a 450. Entonces el costo total que corresponde al costo medio total mínimo es 451.406.20. Vamos a obtener sería multiplicando el costo medio total mínimo por nuestro valor de X, que es 75 y que aquí lo tenemos, y nos da exactamente el mismo resultado. La siguiente, por favor. Ay, ya, según yo estaba hablando y no tenía el micrófono prendido. Ok, en el 2.8, al reemplazar X es igual a 75 en la función del costo marginal, se obtiene el costo marginal que corresponde a la producción del costo medio mínimo.
Entonces, de las ecuaciones pasadas, de las funciones pasadas, se toma el 75, que es el costo medio mínimo. Entonces, al sustituir esto, ahí, ¿dónde está para apuntar? Ay, se me fue. Ya se fue. Ok, lo que se nos hace más, bueno, a mí, y es ir por partes. O sea, primero sacar las operaciones de esta parte, después de esta parte, para hasta el último nada más sumar. Entonces quedaría que esta primera saldría en 37.968.75 menos 50.625 más 18.675. Quedaría un costo medio total de 6.018.75. Bueno, creo que en estas partes no hay tanto problema porque solo es como sustituir y pues hacer las operaciones. Entonces, creo que es todo. Ay, acá. Y pasando ya al Javier, ahí 2.9. hay un asunto con la anotación, porque arriba tienes costo marginal y abajo dice costo medio total. Sí. Es lo que ahorita no me cuadró. Sí, ya fue error de dedo nuestro. Ok, ya pasando al 2.9. Que es sobre dos diagramas grafique la función costal de costo total en el primero y en las funciones de costo marginal y costo medio total en el segundo. Localice e indique todos los puntos correspondientes a las respuestas anteriores. O sea, la gráfica es prácticamente, ya después de toda la talacha que hicimos de todas las funciones, solamente es vaciarlo en una gráfica. Entonces, en la parte de la izquierda, en el eje de bueno, en esa parte irían los costos y en la parte de abajo la producción. Y retomando el concepto de costo total, la definición de costo total decía que la curva tiene una forma de S invertida. Entonces, ya sabemos que la gráfica del costo total es una S. Y solo sería cuestión de ir marcando al costo marginal mínimo de 371.250, que sería correspondiente al costo marginal mínimo, que sería 50. Y después el costo medio total de 451.406.25 con el correspondiente que sería 75 para encontrar los puntos. Esto sería la gráfica de costos totales. Y el segundo punto, ahí está, sería la gráfica de costos medios. Igual, retomando el concepto de costos medios, dice que la curva de la gráfica tiene una forma de U. Ya tomando los costos mínimos, igual hay aquí abajo faltaron el 50 y el 75, que vienen en esta parte. Se cortaron, ya no salieron. Tomando los puntos mínimos de 1.800 para el costo marginal y 6.018.78 para el costo medio, total medio, mínimo. Y haciendo la forma de la gráfica en U. Y ya sería la representación gráfica. Ahora vamos con la última pregunta. Bueno, compañero. Aquí, bueno, nos pregunta ¿con qué plazo temporal puede asociarse la función de costos total aquí analizada? Fundamental respuesta. Perdona que te interrumpa, pero solo hay una cosa de la parte anterior que nos quedó pendiente, ¿no? Por ejemplo, nos decía, una vez que yo calcule esto en el ejercicio 2.9, sobre los dos diagramas grafique la función de costo en el primero y las funciones de costo marginal y costo medio total en el segundo. Localice e indique todos los puntos correspondientes, ¿no? Perdón, estaba en la parte anterior. En el 2.8 decía, ¿cuál es el costo marginal? Que corresponde a la producción del costo medio total mínimo. Y luego decía, ¿qué relación confirma este resultado? Esa parte de la relación que confirma el resultado no la vimos todavía, ¿no? Ahí en esa parte 2.8.
¿Y qué se confirma ahí? Cuando yo calculo el costo marginal en la cantidad que corresponde al costo medio total y... Profe, se silenció su micrófono. Perdón, repito entonces. En la parte 2.8 nos quedaba la de confirmar un resultado que está en relación. Cuando yo calculo el costo marginal en la cantidad que corresponde al costo medio total mínimo y cuando calculo ese costo medio total mínimo en esa misma cantidad. ¿Qué sucede? Dice que confirma lo que las curvas de costo marginal cruza la curva de costo medio en su punto mínimo. Sí. Exactamente. Eso es. Entonces, una forma de conseguir también dónde está el costo medio total mínimo es simplemente, perdón, dónde está, sí, el costo medio total mínimo es viendo esta coincidencia con el costo marginal a esa cantidad mínima. Son equivalentes, los niveles se alcanzan, que es justo. Avanza, por favor, en la presentación. Ahí. Justo, voy a marcar lo que vemos en este lugar. En este lugar vemos cómo el costo marginal y el costo medio total se encuentran en un mismo punto que está dado por el costo medio total mínimo, ¿no? Que es esto. Y aquí era donde estaba el 75 que nos decía Javier que no le había salido. Y aquí está el 50. ¿Sí? Pero este punto aquí de encuentro, que estoy ahora subrayando todavía más, es muy, muy importante porque me ayuda a entender qué relación hay entre los costos medios totales y los costos marginales. Se encuentra en el punto más bajo de los medios totales. ¿Sí? Y eso es muy, muy, muy importante porque luego eso tiene relación con la curva de oferta. Listo, muchas gracias. Yo creo que ya con esto cubrimos todo y seguimos hasta donde estábamos, que era el 2.10 me parece ya, ¿no? Sí, bueno, nos preguntaba con qué plazo temporal puede asociarse la función de costos total aquí analizada, que fue la gráfica, precisamente lo que usted nos comentaba. Bueno, pero en este caso, dado que no existe ningún tipo de costo fijo en la función presentada, esta va a corresponder a un periodo de largo plazo. Bueno, creo que la definición, igual como ya la habíamos visto anteriormente con usted, lo de corto plazo y largo plazo, como en el largo plazo todos los insumos son variables, por lo tanto, todos los costos son variables. Y pues en pocas palabras eso sería. Y con eso terminamos nuestra exposición. No sé si alguien se haya quedado en algún punto o si quedó todo claro. Sí, yo solo voy a decir lo mismo que tú dijiste, pero con otras palabras, ¿no? Porque recordemos la ecuación de costo total, donde ahí teníamos un término de x cubo, un término de x cuadrado y finalmente un término de x. Y no había ningún término independiente. Entonces, justo como no tengo ningún término independiente, todo es variable. Y si todo es variable, efectivamente, como dijo Emily, estoy en un periodo de largo plazo. Así que muy, muy bien la explicación. Ahora, sigan a Emily. ¿Tienen dudas? ¿Se quedaron con alguna cosa que les gustaría repasar o volver? Porque tenemos tiempo para eso. O sea que si preguntamos y nos regresamos unas diapositivas y preguntamos cómo salió, si no los pueden decir. Exacto, Emily, haz eso. No, profe, entonces, eso que son los costos sería más o menos como los procesos, bueno, más bien como, ¿cómo lo explico? O sea, sigue más o menos los mismos pasos para la producción total y todo eso, ¿no? Por lo que estaba viendo, que primero tienes que derivar uno y luego tienes con el resultado de eso puedes sacar los marginales y los medios y así como con la producción. Sí, mira, esto no es raro porque casi que por diseño el modelo neoclásico es muy, muy, muy coherente. Y entonces esa coherencia se encuentra en la intersección de los puntos, en fin, pasa lo mismo, digamos, en términos de coherencia
cuando se buscan los puntos de equilibrio. Si ves que se buscan dónde están esos puntos clave, donde hay intersecciones entre distintos fenómenos. Y pues sí, en ese sentido, sí. Eso para esto y para todo lo que sea economía neoclásica, ¿no? Pero, claro, sobre todo la principal diferencia que hay es en el concepto, ¿no? Porque cuando yo estoy hablando de producción, pues me estoy refiriendo pues, a los factores que me permiten generar ciertas cantidades. Aquí estoy hablando de costos. Y ya vimos, por ejemplo, que los costos pueden ser una función compuesta de los factores. Lo vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, ahí es donde está la principal diferencia, Alejandro. Pero en términos de cómo... Se silenció, profe. Perdón. Bueno, entonces, ¿se entendió hasta la parte de los conceptos? Sí. ¿Lo de la función compuesta se escuchó o no? No, creo que eso ya no. Se quedó, pero en términos. Ok. Okay. Ok, entonces en términos de los conceptos sí son distintos, ¿no? Porque yo, mientras hablaba solo, porque se silenció, es que les decía que, por ejemplo, la función de costos es una función compuesta también de los factores de producción, lo podíamos ver, ¿no? Cuando reemplazamos la cantidad producida en términos de los distintos factores. Entonces, bueno, ahí el concepto sí cambia mucho, pero en la forma en la que se resuelve, sí. Ahí hay mucha coherencia y siempre se sigue como la misma lógica. Entonces ahí sí, pero no vayan a confundir los conceptos, porque los conceptos es fundamental. No. Por eso me gustó mucho que este grupo inició, independientemente de lo que fuese, repasando los conceptos. Porque eso vale mucho la pena. Gracias, profe. Con gusto, Alejandro. Bueno, y creo que con eso terminamos nuestra presentación. Perfecto, Emily. De verdad, muchas felicitaciones. Me gustó mucho cómo lo llevaron. Fíjense que eran 10 pasos y lo prepararon muy bien. Lo pudimos llevar bastante rápido. A mí me parece muy claro. Quiero pensar que cuando se hicieron las preguntas y todo el mundo dijo que estaba claro, pues efectivamente estén claras, ¿no? Que no haya habido ninguna confusión. De todas maneras, como siempre, este video se está subiendo a YouTube. Entonces lo van a poder repasar con un poquito más de calma, ¿no? Sobre todo es importante de caras al examen. Y bueno, justo por eso, hoy también tenemos la sección de repaso. En esa sección de repaso podemos ver cosas como las que vimos ahora de costos, pero también podemos ver alguna cosa de producción, como vimos la clase pasada, antes pasada. No sé si tienen alguna duda. Recuerden que las sesiones de repaso son para ustedes. Es para que las cosas que ustedes hayan encontrado alguna dificultad o algo que no haya quedado completamente claro en las clases anteriores, pues tengamos el chance de discutirlas antes de que hagamos el examen, que es el día viernes. Profe, ¿ya dejo de compartir la pantalla? Entonces. Sí. Igual capaz te pedimos ayuda por si sale alguna duda de este ejercicio. Entonces, ¿hay alguna duda de parte no sé, del resto de la clase en relación a esta presentación, a la anterior o a las dos anteriores que tuvimos? Yo en el repaso no preparo porque espero lo que ustedes me pidan y desde ahí espero ayudarles. Profe, entonces, bueno, no sé, ¿podría plantear un problema diferente, por decir, con respecto a este tema y irlo resolviendo todos juntos? ¿Si se puede? ¿Un problema más sobre esto? Sí. ¿Sobre costos o sobre producción? Pues, igual si se pueden los dos. Nah. Bueno, si quieren... ¿por qué no me pasan la presentación de producción? El equipo que presentó. Porque es que yo recuerdo que ese fue el que llevamos... recuerdo que en esa sesión yo resolví el examen y luego teníamos muchos problemas con los conceptos. Entonces preferí apoyarme más en la presentación del equipo que pues, dar conceptos que no conocíamos bien. A ver, permítame, profe. Ahorita se lo pasamos a su correo, ¿no? O por aquí, por el chat. Okay. A ver, permítame. Déjame lo busco.
Sí, Alexis, el examen es sobre la teoría de producción y costos. Sobre eso. Ok. Entonces, me abrí un PowerPoint en blanco. Sin nada. Ok, entonces comparto la pantalla. Aquí estamos. Voy a hacer el ejercicio C3, ¿no? El ejercicio C3, que está en la página 104 del libro, dice que tenemos una función de costos, que es esta. Dibujar. Aquí. Tengo esta función de costos. CT va a ser igual a 1000 más 250x menos 5x cuadrado más 0,5 x cubo. ¿Sí? Ok, de entrada, esta función es de corto o de largo plazo. Corto, ¿Por? por el costo fijo de 1000. Exactamente. Por este. Por este es de corto plazo. Ok. Entonces, luego me pide las funciones de costo medio total, costo medio variable, costo medio fijo y costo marginal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues simplemente lo que tengo es que dividir el costo total. Tengo que, ¿perdón? 1000 sobre X. Ah, exacto. Yo aquí puedo hacer dos cosas, ¿no? Puedo identificar el costo total, lo puedo dividir entre el costo fijo más, o lo puedo clasificar, más el costo variable, porque eso siempre es así. Y entonces de aquí ya yo puedo sacar, por teoría, que el costo fijo es 1000 y que el costo variable va a ser igual a 250x menos 5x cuadrado más 0,5 x cubo. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque el costo fijo no cambia y entonces yo identifico entre la función de costo total qué es lo que no está cambiando. Y el costo variable, pues varía, cambia. Entonces de ahí, pues tomo todas las cosas que están acompañadas con variables, que es lo que acabo de marcar en azul. Entonces, bueno, ya con eso me simplifica un poco más la vida, tampoco es que sea todo muy complicado, pero ya puedo calcular el costo medio total, ¿no? El costo medio total, que va a ser igual al costo total sobre X, ¿no? Siempre y cuando X sea distinto de 0. Entonces, esto que va a ser igual a 1000 sobre X más 250 menos 5x, este es un 5, 5x más 0,5 x al cuadrado. Este es el costo medio total. ¿Sí? Ok. Entonces, ya yo identifiqué cuál era el costo fijo y el costo variable. Entonces, el costo fijo, el costo medio fijo va a ser igual al costo fijo sobre X, siempre que X sea distinto de 0.
Y esto es igual a 1000 sobre X. ¿Y qué me queda? El costo medio variable. Que es igual al costo variable entre X, siempre que X sea distinto de 0. Y esto es igual a 250 menos 5X más 0,5 X cuadrado. O sea, la segunda parte. Fíjense que una vez que yo identifico dónde están los costos fijos y variables, al calcular los costos medios totales, ya yo sé que lo que está en azul, que era la misma parte que antes correspondía al azul de variables, va a ser mi costo medio variable, y lo que está en amarillo, el costo medio fijo. Porque es que también se cumple esto, ¿no? Esto también se cumple. Que el costo medio total es igual al costo medio fijo más el costo medio variable. Ahí está. ¿Y qué me queda? El costo marginal, ¿no? Y el costo marginal va a ser igual a la derivada con respecto a X del costo total. Y entonces la derivada de 1000 es 0. La derivada de más 250x es más 250. La derivada de menos 5x cuadrado es menos 10x. Y la derivada de 0,5x cubo es 1,5 x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ese es el costo marginal. Bueno, luego esta parte la podríamos hacer, pero conviene, si algo, hacerla más con Excel. Porque dice que para todas las funciones antes señaladas, los valores que se calculen, los valores que estas adoptan entre cantidades discretas de 1 a 15. Además, obtenga las cantidades que corresponden a costos medios totales, costos medios variables y costos marginales mínimos. Bueno, producir, digamos que calcular todo esto, yo creo que lo mejor sería hacerlo en Excel. ¿Sí? Porque si no lo que tendríamos es que ir haciendo pues variable por variable por variable. Entonces eso me parece menos interesante. Pero sí me piden los costos medios totales, los costos medios variables y los costos marginales mínimos, ¿no? Entonces ahí sí podemos hacer una cosa mucho más sencilla, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta parte que voy a llamar el cálculo de los mínimos, que es un ejercicio que sus compañeros acaban de hacer por mis compañeros. Entonces, el costo medio total mínimo, ¿no? Costo medio total mínimo, ¿no? ¿Dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar donde yo derive con respecto a X el costo medio total. ¿Y luego qué tengo que hacer con esto? ¿Qué hago con eso para encontrar el lugar mínimo? Igualar a 0. Exacto, Ricardo, muy bien. Igual a 0. Entonces, el costo medio total, habíamos dicho que era, es la derivada con respecto a X, el costo medio total. Esto está un poco fastidioso por la forma. El X
más 250 menos 5x más 0,5 x al cuadrado. Esto era, ¿no? Ok, esto es igual a 0. La derivada de 1000 entre x, ¿cuánto es? ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? O más o menos. Bueno, ok, yo continúo. Más 0, menos 5, más 1 por x. Todo esto es igual a 0. Y entonces, si continúo desarrollando esto, me queda que menos 1000, va a ser rojacito, ¿no? Sobre x al cuadrado es igual a 5 menos x. Estoy despejando desde ya, ¿sí? Y luego, pues yo tengo que pasar esto multiplicando. Me va a quedar una ecuación cuadrática. Menos 1000 es igual a 5x al cuadrado menos x cubo. Entonces yo tengo que buscar las raíces de este polinomio, que es x cubo menos 5x al cuadrado. Estoy pasando todo para allá. Perdón. Menos 1000 igual a 0. A ver si en este capítulo no. Esto ya resuelto. Hacia atrás. Ok, las cosas medio variables y tal. Aquí no quiero ir a. Sí, ahí está. Ah, es lo mismo. Sí, y entonces ahora lo que me piden es, tengo que hallar las raíces de este polinomio. Y ahí es cuestión de ponerse a factorizar. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo factorizar las raíces cúbicas? Que toma mucho tiempo. Por eso no me gustaría ponerme a hacer esto. Porque esto sí es ya pura álgebra. Pero bueno, igual, miren, confiamos en la respuesta que da el libro, pero lo que hay que hacer es factorizar esto. De manera que me quede en 3 puntos. Pero las raíces voy a tener que desechar 2 y me va a quedar solamente con una. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso en matemáticas o no? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Todo el mundo? Aquí, ayudas por el libro, sacamos la raíz. Ese punto. 974. Sale bonita la raíz. Para esto. Pero bueno, yo lo que necesito es factorizar esto, ¿no? Lo que va a suceder es que en esta curva de costos medios totales, así puesta, van a haber unas raíces que van a estar del lado negativo. Lo que va a pasar aquí es que me va a quedar algo de este estilo. X más A por X más B por... No ocupo. Me queda algo de este estilo, ¿no?
X más A por X más B por X menos 11.974. Está alrededor de 12. Esto igual a 0. Esto es lo que va a pasar cuando factorice. Y lo que va a suceder es que esta A y esta B de aquí van a ser positivas. Y entonces cuando yo quiero hacer eso igual a 0, me va a quedar que X tiene un número negativo. Y eso pues no tiene sentido. Porque X es una cantidad. Entonces esas dos yo las voy a despreciar. Y me voy a quedar únicamente con la que me dice que X es un valor positivo. Eso es lo que uno hace. Pero esto es cuestión de ponerse a factorizar. Así que para no perder tiempo, pues mejor vayamos a otra cosa. Sigamos derivando, por ejemplo. Porque esa era para los costos medios totales mínimos, pero me están pidiendo los costos medios variables mínimos. Y eso también lo tengo que hacer. La derivada con respecto a X de los costos medios variables será igual a 0. Esto es lo que yo tengo que hallar. Y entonces los costos medios variables, en la derivada con respecto a X, de 250 menos 5X más 0,5X cuadrado. Eso igual a 0. La derivada de 250 es 0, la derivada de menos 5X es menos 5, y la derivada de más 5X cuadrado es X. ¿No? Bajo el 2 por 0,5, me queda así. Entonces, claro, esto igual a 0, y esto implica, esto sí sale fácil, que X es igual a 5. Ahí es donde están los costos medios variables mínimos. Y si yo quiero los costos medios fijos mínimos, no lo voy a poner allá. Porque es el cambio de esto. Pero sí, no preocupo. Fijos, medios, mínimos. Hoy acabo de eliminar a Andrea por error. Si le pueden decir que vuelva a entrar, se lo agradezco para que pueda participar. Ok, entonces eso sería la derivada con respecto a X. ¿Cuánto es el costo fijo medio? Ya habíamos dicho que era 1000 sobre X, ¿no? Okay. 1000 sobre X. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? Menos 1000 sobre X al cuadrado. Y si yo hago esto igual a 0, ¿lo puedo encontrar o no? ¿Puedo resolver eso? ¿Puedo encontrar un valor de X o no? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué dicen? ¿Y por qué no? A ver. Ok, sale negativo. Sí, ahí tengo un problema. Pero además, si yo quisiera... estoy leyendo lo que escribió Daniel Castillo en el chat. Pero si yo quisiera, no podría porque cuando yo pase
esta x hacia acá, multiplicando, me va a quedar x al cuadrado por 0, que es 0 igual a menos 1000, y eso es una indeterminación. Entonces, eso no lo puedo calcular. ¿Y por qué eso sucede? Perdónenme. ¿Por qué eso sucede con los costos fijos medios? ¿Por qué no puedo conseguir un mínimo para los costos fijos? Ah, porque son paralelos a la X. No, eso es cuando son totales. Cuando son medios, ¿cómo son? ¿Se acuerdan cómo son? Los voy a marcar de aquí en rojo. Si recordamos que decíamos en la teoría, decíamos que a medida que los costos fijos siempre son fijos. Pero entonces, a medida que yo me voy moviendo hacia incrementando la cantidad de producto que hago, los costos fijos medios tienden a disminuir. ¿Se acuerdan? Hasta que se hacen básicamente asintóticos a la X. De hecho, habíamos calculado el límite, y esto es para todo costo, cuando X tiende a infinito, del costo medio fijo. ¿Y cuánto habíamos dicho que era eso? ¿Quién se acuerda? Sí, lo podemos ver con el ejemplo de acá, ¿no? Si el costo medio fijo vale 1000 sobre X. ¿Cuánto es esto? Por un punto en el examen. ¿Cuánto es eso? 0, maestro. 0, Margot. Muy bien. 0 para acá y 0 sí, para maestro, gracias, Roldán Figueroa. acá. Muy bien, Margot. Lo tendré presente. Si se me llegase a olvidar, tú me lo recuerdas y yo con muchísimo gusto lo voy a corregir. ¿Sí? Gracias. Entonces, pues ese es el caso. Para los costos medios fijos, cuando X tiende a infinito, eso va a llegar a 0. Pero eso únicamente va a ser posible en el infinito. Por eso es que la curva de costos medios fijos tiene una silueta distinta, ¿no? Decae completamente, porque esa es la característica de los costos medios fijos. Por eso yo no puedo calcular el mínimo para los costos medios fijos. Y una pregunta que podríamos poner en el examen es eso: ¿cuál es el mínimo de los costos medios fijos? Y ustedes tendrían que responder, pues ese mínimo no existe realmente, porque los costos medios fijos decaen a medida que voy produciendo más, hasta que en el infinito, y eso lo puedo demostrar con los límites, es que se hace 0. Entonces, en ese caso, yo tendría que responder que es en el infinito, o sea, en ningún lado. Pero es importante que podamos hacer la reflexión de por qué eso es así. Ok. Entonces, pues ya está todo eso. Y que me piden que las grafique, pero para eso necesito todos los puntos, así que no lo vamos a hacer. Y que pongamos las regularidades. Eso sí es muy importante, ¿eh? Y yo les puedo garantizar que una de las cosas que vamos a pedir en el examen es que se explique muy bien cuáles son estas regularidades que señala esta teoría de costos. Entonces, ¿qué significan estos puntos de encuentro y tal, ¿no? Ese tipo de cosas van a estar ahí, pero interpretarlas, saber qué son, por qué están ahí, qué significan. Eso Una de ellas es la que dijo del costo medio fijo, ¿no? O sea, eso tendríamos que hacer, explicar. Sí, o sea, digo, no he hecho el examen, pero lo tomo como un ejemplo, ¿no? Donde, bueno, pues, fíjense, yo quise calcular el costo medio fijo, hice todo lo que tenía que hacer, pero me encuentro con esta situación.
Entonces, esta situación me impide calcular el costo medio fijo. ¿Por qué? Bueno, entonces resuelvo acá. ¿Cómo es el costo medio fijo? Decae. ¿Dónde se vuelve mínimo? Bueno, pues de prácticamente cero. Pero eso únicamente ocurre acá en el infinito. Aquí. Entonces, claro, realmente no tiene sentido que yo me preocupe en calcular el costo medio fijo. Mínimo. Porque sé que va a ser cero. Lo que pasa es que ocurrirá en el infinito. Ese es el punto. ¿Sí? Bueno, estuvo bien la propuesta porque podemos hacer un ejercicio más. Y pues bueno, no sé, ¿tienen más dudas? ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que les gustaría que resolviéramos? ¿No? Bueno, miren, si no tienen más dudas, sí, por favor. Es que, bueno, a mi equipo le tocó exponer lo de producción, pero ahí no venía nada de graficar, pues, y en el que usted iba a hacer, creo que fue el día que resolvió el examen, ahí sí venía algo de graficar. En el examen. Los problemas de Media, producción. producto marginal. ¿Qué pedían graficar? La recta de isocostos. Ah, pero la de las isocuantas. Sí, mira. A ver, yo les voy a pedir que por favor repasen lo de la primera parte, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Me di cuenta que esto efectivamente no está en, como tú bien dijiste, Paola, y te agradezco el comentario, no está en el ejercicio 2, que fue el que hicimos. Porque justo una de las cosas que me preocupaba del primero era que no teníamos todas las herramientas para hacerlo. Entonces, repásenlo. No les voy a pedir que grafiquen en el examen, porque no lo vimos, no vimos cómo era, y me parecería injusto incorporarlo ahora a último momento. Pero sí tengan conciencia de qué significan esas curvas, ¿no? Por ejemplo, qué significa la curva de isocostos. ¿Y qué significa la curva de isocuantas, ¿no? Por ejemplo, a ese nivel lo podríamos dejar. Pero, digo, lo podemos resolver, pero no lo voy a meter dentro del examen porque no lo hicimos juntos en clase. No pudimos porque no nos dio el tiempo. Sí, o sea, sí, tiene el examen o no. No, la verdad no lo voy a meter por eso, pero sí léanlo, ¿sí? Al menos dense una pasada para que tengan una idea de cómo se hace. Pero no me gusta, es que no me gusta poner en las evaluaciones cosas que no hayamos discutido directamente en clases. Los exámenes siempre deben, bueno, desde mi punto de vista, tener correspondencia directa con lo que nosotros hayamos discutido en las sesiones. Con las limitaciones que eso puede tener, como este caso. Pero, bueno, prefiero la limitación que, no sé, sentir que estoy preguntando por algo que efectivamente no pude trabajar con ustedes mano a mano. Eso no me gusta. Entonces no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero más allá, como la vida va más allá de los exámenes de hecho son bien aburridos, ¿no? A mí me gusta mucho dar clases, pero no me gusta para nada corregir, ¿eh? Ni hacer exámenes. Me parece la cosa más aburrida que hay en el planeta. Y la vida es más entretenida que un examen. Léanlo, ¿sí? Para que sepan cómo se hace. Y ojalá en otro momento, con más tiempo, pues podamos hacerlo con calma. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Paola, por el tema, porque creo que eso puede aclararle a todo el mundo, ¿no? No vamos a hacer
para el examen nada que no hayamos hecho juntos, bien sea en la presentación de los equipos o en los ejercicios que pude haber planteado yo directamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Tenemos el tiempo para eso, tenemos todavía 30 minutos si quieren. ¿No? De momento no. Bueno, miren, si llegasen a tener alguna duda, recuerden que tenemos el correo electrónico. Para las dudas de examen, yo les pido por favor que usen el correo electrónico. El WhatsApp es muy complicado. Mi WhatsApp está llenísimo de cosas y de gente y se me pierden los mensajes. Entonces, yo respondo las cosas que son así como muy, muy urgentes, pero no me cuesta mucho responder por un WhatsApp una duda de clases. Entonces, más una duda de coordinación, eso sí. Entonces, me escriben por correo, ¿sí? Si tienen alguna duda, si hay alguna forma en la que les pueda ayudar. Igual les reitero que las clases están en YouTube, está también, y que las pueden revisar cuando quieran. Esa es la idea de poner el material ahí. ¿Sí? Sí, Mientras, profe, gracias. buenísimo. Mientras les mando un abrazo, espero que estén bien. Y nada, me gustó mucho la presentación de hoy. Felicitaciones al equipo, ¿eh? Estuvieron muy, muy bien. Así que bueno, cuídense mucho y espero que todo siga pues, lo mejor posible. Hasta luego entonces. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias, profe. Hasta Vamos. luego.